habíamos comenzado a hacer del arreglo dinámico, que es un template. Si recuerdan, empezamos a hacer el arreglo dinámico con strings y les dejé una actividad para que replicaran lo mismo, pero con enteros. Solamente alcanzamos a hacer hasta ese punto para agregar al final y el inicio, y hicimos el expandir. Okay, si recuerdan un poco, el expandir era cuando ya está lleno el arreglo, se crea otro arreglo con 5 espacios de más, se copian y una vez copiado se elimina el arreglo anterior o el viejito que tiene la menor capacidad, ¿no? Entonces cada vez que vayamos agregando y se llene ese arreglo, se va a ir expandiendo a una mayor capacidad, ¿no? Entonces vamos comenzando haciendo el agregar en una posición. Entonces si nos vamos dentro de la clase, ubiquemos los agregar final inicio, ahí creamos un método que se llama agregar, el cual va a recibir una referencia constante y vamos a leer, le ponemos constante, ya que es de solo lectura esa información, ¿no? Y vimos también el sizeT, que lo utilizamos ya para manipular o acceder a posiciones de arreglos. El sizeT, ese tipo de datos es solamente positivos, ¿verdad? Es positivos, es un SizeNet int que depende del compilador y la arquitectura en la que estamos compilando el proyecto, por así decirlo, ¿no? Entonces vimos que creamos un template, implementamos, más bien definimos primero los métodos dentro de la clase y en el mismo punto HPP, pero fuera de la clase, fuimos implementando cada uno de los métodos. Entonces lo que voy a hacer es irlos agregando al final, justo antes del enif, vamos a crear el agregar o implementar. Entonces como es un template, ponemos como la estructura, como lo tenemos acá en entrada uno de los métodos que son parte del template o de la clase, ¿no? No regresa nada, lo voy a hacer un poco más grande. La clase se llama arreglo dinámico. Le ponemos que es un template y vamos a implementar la clase agregar, la cual recibe un valor agregar y un sizeT que representa la posición, en qué posición se va a agregar de la regla. Aunque ya habíamos hecho esta lista, por así decirlo, basada en un arreglo, el agregar en una posición, pues tenemos que validar, ¿no? De que si está llena, pues hay que expandirlo, ¿no? Si vemos un poco los métodos anteriores, siempre validamos si está llena esa lista o ese arreglo dinámico, tendríamos que expandir, ¿ok? Entonces agregamos esa validación. De hecho la pude haber copiado y pegado acá, ¿no? Si la lista o el arreglo dinámico está lleno, vamos a expandir. Expandir para generar otro arreglo con más posiciones. Y recordando un poco el algoritmo, que ya lo habíamos hecho, lo voy a dibujar nada más para que se acuerden un poco de lo que hace ese agregar. Básicamente es, si tenemos un arreglo, vamos a seleccionar el pencil. Exagera ahí con el tamaño, no sé, 1, 2, posición 0, 1,
2, 3, 4. Ese agregar tiene que estar dentro de ese rango de posiciones. Es decir, si elegimos la posición 5, la posición 5 no existe. Entonces tendremos que mandar una excepción de que esa posición está fuera del rango. ¿Okay? Si es una posición válida, si recuerdan lo que hicimos es abrir espacio, mover los elementos. Por ejemplo, agregar en la posición 2 sería mover los elementos a la derecha para dejar este espacio libre, por así decirlo, para insertar el nuevo elemento. Entonces con un for los movíamos, ¿no? Entonces, si la posición es mayor o igual al contador, déjenme ver cómo le pusimos. Se llama cont, el que cuenta las posiciones. Es decir, si la posición no está dentro de esas posiciones válidas, vamos a lanzar una excepción. Throw, y por acá la tenemos, que es la de out of range, ¿no? Posición no válida. De hecho, yo creo que primero tendremos que validar la posición y después expandir. Porque si ponemos una posición muy grande o fuera del rango, lo va a tender a expandir y después va a lanzar la excepción, ¿no? Entonces voy a mover este hacia arriba con Alt. En Visual podemos mover código, ¿no? Primero validamos la posición. Si es válida, pasamos a validar si está llena, ya expandimos y ya podemos insertar o agregar el elemento, que va a ser con un for. Sería este for para mover los elementos a la derecha. Y va a iterar hasta la posición, es decir, para que deje ahí como el puntero, por así decirlo, donde vamos a insertar el elemento. El arreglo, la posición in, hecho esto es contador, es igual a arreglo en la posición anterior y -1. Ya que se movieron, ahora sí en el arreglo, en la posición que se quiere agregar o insertar, vamos a copiar el valor. Como agregamos un elemento más, incrementamos el contador de elementos.
Voy a reiniciar el visual porque como que se quedó ahí medio trabado y no me completa. Lo voy a reiniciar. Voy a ir al menú para crear esa entrada y probar esa función. Va a ser la opción 5. Agregar por posición. Lo voy a implementar. Agregar por posición. Opción 5. Creo que ya tenemos como un capturar. Acá está. Que es capturar la función. Entonces, lo único que voy a hacer es definir la posición. Leer la posición. Y ya que tengo la posición, invocar de arreglo.agregar. Invocamos el capturar y le mandamos la posición. Y como es agregar, tentativamente puede lanzar una excepción. Hay que meterlo dentro de un try catch, como lo tenemos acá arriba. Este try con este catch que tenemos. Entonces vamos a intentar agregar un elemento en esa posición. Y déjenme copiar cómo viene el catch acá.
La condición de la porción mayor o igual al total no tiene algo más mayor. ¿En la posición 0 no deja? No, cuando igual o mayor o igual, pero si fuera mayor, ¿qué es lo que Ah, en ese caso sí, cuando no hay nada, ¿no? no, sí, sí entiendo, pues. Ok, continuemos con los eliminar. Entonces, vamos definiendo esas mismas en la clase, arreglo dinámico, obviamente, y después es agregar, eliminar al final, no recibe nada, eliminar al inicio, tampoco recibe nada, y eliminar si solo va a recibir una posición. Y los implementamos ahorita ahí abajo, ¿no? De la clase.
Implementemos aquí mismo donde tenemos bool el método llena, buscamos bool el método vacío. Entonces, ¿cómo sabemos que la lista está vacía? Cuando el contador es igual a 0. Ya vamos implementando el eliminar final, siguiendo la misma estructura. Template, class T, no retorna nada, la clase arreglo dinámico, template T, eliminar final, y validamos si el arreglo o si la lista está llena. Vamos a lanzar una excepción. Sí, vacía, perdón. La lista está vacía, la podemos eliminar. Si no está vacía, pues va a continuar con el código y lo único que hacíamos es decrementar el contador. ¿Okay? Entonces imaginemos que tenemos 100 elementos y obviamente cada vez que agreguemos o cada vez que se llene el arreglo se va a ir expandiendo hasta tener ese tamaño de 100. Si eliminamos 50 veces, vamos a tener 50 elementos y 50 posiciones libres, por así decirlo, que podamos seguir reutilizando. Entonces, una vez les aviso, la tarea va a ser liberar esa información. Tenemos el arreglo de 100. Si eliminamos 50 veces, quedan 50 valores ocupados, por así decirlo, y las 50 pues quedan disponibles donde no hay datos. Entonces lo que van a tener que hacer es el caso contrario de expandir, que es encoger. Sería crear un nuevo arreglo con el tamaño exacto de los elementos que tengo, que son 50. Se copian los 50 y se elimina el arreglo que tiene capacidad de 100, aunque tenga los 50. ¿Ok? Entonces, continuemos con el eliminar al inicio. Eliminar al inicio es eliminar de la posición 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover los elementos a la izquierda. ¿No? Entonces, template, class T, arreglo dinámico, eliminar al inicio. Y de nuevo, perdón, si está vacía, no podemos eliminar nada y lanzamos una excepción. En caso contrario, hay que mover los elementos a la izquierda. Moverlos una posición para suprimir el elemento que está en la posición 0. Entonces,
Comenzamos desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos menos 1. Y vamos incrementando. Entonces el arreglo que está en la posición I, que es la posición 0, va a ser suprimido por el elemento que está en la siguiente posición. Fuera del for, ya que se movió a una posición cada uno de esos elementos, decrementamos el contador. En este caso, si elimináramos consecutivamente, teniendo el ejemplo del arreglo de 100 elementos ocupados, y eliminamos 50 veces al inicio, pues tendremos que se moverían 50 veces los elementos. Eso es con un arreglo pequeño, pero si exageramos con 1.000.000 de elementos, mover ese millón de elementos 50 veces, pues obviamente consume tiempo de procesamiento. Cuando veamos la siguiente semana, empecemos a ver la lista ligada, ese tipo de movimientos ya no va a ser necesario. ¿Okay? La ventaja de los arreglos dinámicos es poder acceder directamente en la posición que queramos. La desventaja de las listas ligadas, ya que veamos que queramos acceder a un nodo en específico, ahí sí tenemos que saltar de uno por uno, como ir consultando hasta llegar donde deseamos. ¿Okay? Entonces, ambas tienen sus ventajas y desventajas que las vamos a ver o las vamos a seguir viendo cuando implementemos las listas ligadas. ¿Va? Hagamos ahora el eliminar en una posición válida, que es como lo que hicimos ahorita en el insertar. En vez de abrir espacio, vamos a mover elementos para sustituir ese elemento. Entonces, template, las T, void arreglo dinámico, eliminar en una posición. Y validamos si la posición es mayor o igual al contador o la cantidad de elementos. Vamos a lanzar una excepción. Antes de esta validación, validemos por la de si está vacía, que es la que tenemos acá. Entonces, si está vacía, pues el arreglo está vacío y no se puede eliminar nada. Si no está vacía, validamos la posición. Si la posición no es válida, también lanzamos una excepción. Si no ocurre ninguna de las dos, pues lo que vamos a hacer es mover los elementos a la izquierda hasta la posición que se quiere eliminar. Entonces el índice va a comenzar en la posición. Vamos a iterar hasta el contador -1 y vamos a ir incrementando. Entonces vamos a jalar los elementos a la izquierda, pero comenzando desde la posición a eliminar. Y +1, siguiente elemento.
fuera del for, decrementamos el contador porque sustituimos una posición o un elemento. Dudas, pregunta con los eliminar. Prácticamente lo mismo que hicimos con la lista de basada en un arreglo, es implementado acá en el arreglo dinámico. Voy a continuar o vamos continuando siguiendo implementando más el arreglo dinámico y al final ya integramos todo el menú para probarlo. Vamos a hacer un buscar, que también lo hicimos, y vamos a hacer un buscar todos, es decir, todos los elementos que coincidan, que eso fue lo que nos faltó hacer en la parte del arreglo de la lista estática, y nos hacemos un buscar también, ¿va? Entonces vamos creando un buscar sencillo que nada más busca el primer elemento. Y este elemento va a regresar un puntero hacia donde está el elemento encontrado. Entonces buscar va a recibir, que es lo que vamos a buscar, una referencia, valor. Si no se encuentra, vamos a regresar un puntero nulo. Entonces vamos a tener que validar. Si es nulo, quiere decir que no lo encontró. Si es diferente de nulo, que es decir, que tiene una dirección de memoria, quiere decir que sí lo encontró. ¿Okay? Entonces implementemos el buscar, que va a ser una búsqueda lineal, simple. Template, ya esté. Void, arreglo dinámico. Sería de buscar. Entonces, con un for, igual a 0, y si i es menor que el contador, vamos a ir incrementando el contador. Entonces, si el elemento, más bien si el valor es igual al elemento que está en la posición i, vamos a retornar en una sola línea ahí mismo la referencia hacia ese arreglo. Y aquí a referencia me refiero a la dirección de memoria, al puntero. Con el ampersand obtenemos la dirección de memoria de esa posición i. Ajá. Ahorita funcionaría porque estamos probando strings y estamos, en el caso de la actividad, probando enteros. Ajá, es puntero temp, perdón. Entonces, si este no es void, regresa a un puntero del template que es. ¿Dónde? ¿En vez de qué? En vez de la i, del for. Ya. Gracias, sí, no, ¿dónde? Está bien. Otra, los string y los enteros se pueden comparar, en este caso funcionaría, ¿no?
Pero si creamos un objeto de otra clase diferente, tendríamos que sobrecargar el operador de comparación. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana, ya que probemos cómo utilizar el arreglo dinámico con clases definidas por el usuario, para dejarles en ese punto la primera actividad del proyecto, ¿va? Entonces, la actividad del proyecto les voy platicando un poco. Van a utilizar el arreglo dinámico, la lista ligada que vayamos a hacer para integrarlos como en un proyecto. El proyecto que suelo dejar es basado un poco en cómo administrar objetos, como en un juego que yo suelo jugar mucho que se llama el Age of Empires, donde hay civilizaciones y enganos. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es, con un arreglo dinámico, crear civilizaciones. Es decir, yo les voy a decir a la civilización tiene nombre y demás cosas, ¿no? Eso se los voy a dar más a detalle. Entonces, utilizando este template, ustedes van a crear un menú para guardar civilizaciones. Ya que vamos listas ligadas, cada civilización que está dentro de un arreglo dinámico va a tener aldeanos, va a tener guerreros y va a tener barcos. Entonces, llega el punto en el que los guerreros se meten al barco, los barcos saltan en un puerto, salen a pelear y después luchan, ¿no? Entonces, si da tiempo el semestre para llegar a ese punto, con que lleguemos a guardar civilizaciones, aldeanos y guerreros, con eso es más que suficiente. ¿Va? Entonces, para que se vayan dando una idea de lo que vamos a ir haciendo o construyendo ustedes mismos. En el for, si no se encuentra el elemento buscado, lo que vamos a retornar es nulo, el null ptr que hemos usado. Es decir, no se encontró el elemento. Si al momento de buscar es igual a nulo, quiere decir que no existe el elemento. Otra manera de validar un buscar es con un try, ¿no? O lanzar una excepción. Si no se buscó, lanzamos la excepción y ya cachamos esa excepción. Dudas, preguntas con el buscar. Para hacer un buscar donde se guarden todos los elementos que coincidan, ya utilizando lo que tenemos de arreglo dinámico. Entonces, ese buscar todos va a regresar un arreglo dinámico donde van a estar todas las referencias en donde coincida el elemento. Entonces, vamos definiendo ese buscar todos. Y lo que va a hacer es regresar un arreglo dinámico donde van a estar todos los punteros hacia los elementos encontrados. Entonces, buscar todos los que coincidan con el valor que estamos buscando. Bien, podríamos regresar copias. Si yo le quito esta parte, serán las copias. Pero a mí me interesa obtener los punteros para poderlos modificar de manera externa, en caso de ser necesario. Porque si son copias, únicamente me sirve como para consulta. Si son referencias con punteros, una referencia la puedo modificar directamente, ¿no? Entonces, para implementarlo, vamos a crearlo de nuevo, template, class T, regreso un arreglo dinámico, puntero, en la clase arreglo dinámico, sería buscar todos, con referencia T, el valor a buscar. Entonces, aquí vamos a tener que crear un arreglo dinámico. Le voy a poner de nombre A. O resultado. Porque pueden ser diferentes resultados. Una lista de resultados, ¿no? Entonces, por cada resultado que encontremos que coincida, lo vamos agregando. Agregar al final. Entonces, ya tenemos el for. Lo voy a copiar de acá arriba. El for que hace la búsqueda lineal. Y en vez de que lo retorne,
lo que hacemos es del resultado o de la lista de resultados o el arreglo dinámico de resultados, invocamos agregar final y vamos a agregar el elemento que está en esa posición, pero si observamos es un puntero, entonces hay que ponerle el ampersand para obtener la dirección de memoria. Entonces lo que se copia únicamente a ese arreglo dinámico de resultados es la dirección de memoria, ¿no? Fuera del for, retornamos resultados. En caso de que nunca entre el for. Si nunca entra el for, más bien, si entra el for y nunca encuentra ninguno, resultados estaría vacío. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas con este buscar? En vez de resultados, puso resultados. Línea. Gracias. Por último, vamos a hacer un ordenar dentro de la función. Ordenar ascendente y un ordenar descendente. Entonces los definimos. Y vamos a implementar el método de ordenamiento de selección que ya hicimos. Entonces vamos implementándolos. Uno va a ser la copia del otro, nada más cambiándole el signo de mayor que a menor que. Entonces con un for, size igual a 0 y menor a contador, así basta contador y más más. Y declaramos un mínimo que apuntaba al de la posición
y de ahí hay que buscar el mínimo en la posición de I en adelante, la posición I más 1 en adelante. Pues con otro for buscamos en los elementos que aún no han sido ordenados. Entonces size t j va a ser igual a I más 1 y mientras j sea menor, aquí sí es el contador menos 1. Una pregunta. Dime. Nos dice, pero si no arreglo aquí, Ah, la posición, es la cuestión, ¿verdad? Sí, la posición. Y no sé. Aquí ya me fijé en el código que tengo, aquí es menos 1 y abajo es el, sí llega hasta el tope. Dentro del segundo for, que es el que está anidado, validamos si el arreglo en la posición J es menor al mínimo, el cual está en la posición mínimo, quiere decir que encontramos un elemento mínimo. Entonces, el mínimo es igual a I, o el índice, perdón, a J. Fuera del for, ya que buscó todos los mínimos o encontró el mínimo, se hace el intercambio. Vamos a ver si aquí me detecta una función que hace el intercambio que se llama swap, que lo único que hace es intercambiar los elementos, el elemento mínimo por el arreglo en su posición Y. Si no funciona, habrá que ponerle std, dos puntos, swap. La traducción sería intercambiar. Si han usado Linux, muchas veces viene la partición de swap, que es la partición de intercambio, que es la que se utiliza, como ya les comentaba cuando vimos lo de la memoria dinámica, que hicimos el arreglo como infinito, que se va volcando la información en esa memoria de intercambio que se crea en el disco duro. No les dio error ni les marcó que no existe. Para hacer el descendente, nos copiamos el mismo template. Aquí le puse una T de más, class. Y ordenar de manera descendente es cambiar el menor que por mayor que.
dudas, preguntas con esta parte de ordenar. Ordenar, la siguiente semana, ya que veamos otras cosas para que hagan su actividad esta de las civilizaciones y los aldeanos, vamos a hacer un ordenar genérico, es decir, que reciba un arreglo dinámico de cualquier tipo, y vamos a ver algo que se llama funciones lambda en C++. Las funciones lambda se utilizan mucho en JavaScript, en Python no tanto, pero se pueden hacer. Van a ver que son funciones que se definen en una misma línea. Entonces, esa función definida en una misma línea le vamos a decir al algoritmo cómo lo ordena, el comportamiento de cómo lo va a ordenar. Porque en su proyecto de las civilizaciones, van a tener que ordenar las civilizaciones por su nombre, obviamente, de manera ascendente y descendente. Aquí estamos repitiendo el código. Entonces, esa función que vamos a hacer genérica con una función lambda, solamente la vamos a utilizar una vez. Y lo que vamos a modificar es la función lambda que le va a indicar al algoritmo por qué vamos a ordenar. Por nombre de la civilización, por posición en X o en Y, o por la puntuación que tiene la civilización, con solo un método genérico. Así como estamos haciendo un template genérico para guardar cualquier tipo de objeto, vamos a hacer un método, más bien el mismo método de selección, pero lo vamos a convertir a genérico para que ordene cualquier tipo de objeto, por así decirlo. ¿Va? Vamos integrando estos métodos al menú para ver si funcionan, si no hay ningún error. A ver si también ordena y todo eso, ¿no? Entonces, los métodos que hicimos para tenerlos en cuenta son los de eliminar, ordenar y estos de buscar. Okay, de hecho, estos deben de estar más arriba porque hicimos primero los buscar y después los ordenar, ¿no? Entonces, en el menú, eliminar final, sería la opción 6. Pues voy a definir todas las opciones. Eliminar final. Eliminar inicio. Eliminar por posición, que es la opción 8. Luego siguen los buscar. Opción 9. Buscar. La 10 sería buscar todos. Buscar todos. Y 11 y 12 serían los ordenar. Ordenar ascendente. Y la 12, ordenar descendente. Entonces son 3, 4, 5, 7 opciones nuevas. Entonces voy implementando cada una. Entonces
Voy a copiar este try catch porque los eliminar lanzan excepciones. Entonces la opción 6, que es eliminar al final, invocamos eliminar al final dentro del try. ¿Cuándo se va a lanzar la excepción? Cuando pues, el arreglo esté vacío y queramos eliminar. Podemos copiarnos este mismo else if para que sea la opción 7, el cual sea eliminar al inicio. La opción 8 ¿cómo le puse? Eliminar inicio. Eliminar. Opción 8 es eliminar en posición. Entonces, aquí tenemos posición. Ahí intentamos eliminar esa posición. Inicio, la posición. Luego sigue opción 9, buscar. En este caso nuestro arreglo dinámico es de string. Entonces, ¿qué valor quiero buscar? String a buscar. GetLine. Sí, lo guardamos en valor. Acá falta cerrar. Vemos la cadena y nos va a retornar una referencia al resultado. Voy a poner el resultado de la búsqueda. Arreglo.buscar. No, se llama arreglo. Y le mandamos valor. Si el resultado es válido, es decir, si tiene una dirección de memoria,
Vamos a imprimir. Cout de encontrado. Y podemos hacer algo con ese valor encontrado. De hecho, le voy a poner aquí 2 puntos. Para que imprima el resultado. Como es una dirección de memoria, habrá que desreferenciar para acceder a ese elemento. Aquí un salto de... Este resultado es lo mismo que esto. Mientras ya es diferente del null ptr, quiere decir que tiene una dirección de memoria. ¿Okay? Sin ponerle nada, como tiene una dirección de memoria que es diferente de null, pues es un valor válido, no positivo, por así decirlo. Voy a dejar así explícito. Caso contrario, no se encontró. Opción 10, que es el buscar todos. Voy a copiar este parte que pedimos el string a buscar. Y aquí vamos a definir nuestro arreglo de resultados. Buscar todos los elementos que coincidan con el valor enviado. El valor enviado es un string, una cadena de caracteres, ¿no? Y los resultados son punteros de string. Si los resultados o la lista de resultados es arreglo dinámico, si el arreglo dinámico de resultados está vacío, entonces imprimimos no encontrado. Voy a poner encontrado y el continuo para que regrese al ciclo, a mostrar de nuevo el menú. En caso de que no esté vacía, pues tenemos al menos un resultado en esa lista. Entonces con un for los podemos ir mostrando. For spin y es igual a 0 y menor a arreglo punto la cantidad y más. Y vamos a ir imprimiendo cada uno de los elementos encontrados, pero cada uno de los elementos encontrados es un puntero, entonces necesitamos referenciar.
Los arreglos resultados. Opción 11 y 12 son los de ordenar, simplemente hay que invocarlos. Opción 11. Ascendente y descendente. No, pero la línea 135 sería resultados por menor raíz. Sí. Resultados, sí. Me quedé con el nombre del objeto de la clase. También de la 99. Eso sí está bien. Resultados. Está vacío. Voy a compilarlo para ver si no hay un error. Me equivoqué. Eliminar. Voy a probar a ver si funciona. Cinco, 4, 3, 2, 1. Voy a ordenar de manera ascendente. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Eliminar final. 1, 2, 3, 4. Eliminar inicio, posición 7. Mostrar. 2, 3, 4. Eliminar por posición. Posición 8. Posición 1. Mostrar. 2, 4. Buscar.
El 10 que no existe. Lo he encontrado. 10. Buscar el 4 que sí existe. Buscar todos. Los 2. Buscar todos los que tengan 4. Pruébenlo. Conmigo sí funcionó todo. Si quieren que le mueva un parte del código, me dicen. No manches, adelante, adelante. No, pero yo sí no, esta instancia también. A ver, lo tengo por ahí.